Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrea Andino, soy alumna de cuarto año del profesorado en Economía y en esta oportunidad vamos a hablar sobre tradición académica. Recordemos que en la clase anterior vieron lo que era la definición de tradición y Marianela y Matías pudieron desarrollar la tradición normalizadora disciplinadora, la del buen maestro. Vamos a ver cuáles eran las características principales de este concepto de tradición, como para refrescar un poco el concepto. Teníamos que eran configuraciones de pensamiento y de acción que están construidas históricamente por parte de los docentes y que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Esta repetición ha permitido que logren institucionalizarse. De esta manera han construido y se han sido incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los docentes. Es fundamental tener en claro este concepto de tradición porque es el que da apertura a poder explicar cada uno de los tipos de tradiciones. También deberíamos recordar, para poder iniciar con la explicación de la tradición académica, cuáles fueron las principales características o en qué contexto se desarrolló la tradición normalizadora disciplinadora. Haciendo un poco de historia, recordemos que allá por el año 1870, Domingo Faustino Sarmiento, con la creación de la primera escuela normal en nuestra nación, allá en el Paraná, se buscaba la formación de docentes para el nivel primario. Estas escuelas normales eran escuelas del nivel medio, del nivel secundario, que formaban los maestros para este mercado que demandaba, ¿verdad?, docentes preparados durante esta expansión que se dio en este nivel. ¿Qué es lo que se buscaba formar? En ese momento teníamos la existencia de un Estado educador que se llamaba, un Estado educador que a través del sistema educativo interviene en la escuela y lo que se busca, el objetivo de la formación en estas instituciones era la formación del ciudadano, del modelo de ciudadano. ¿Qué es lo que se impartía en estas escuelas? ¿Qué es lo que se dictaba? Bueno, fundamentalmente era un docente, las características del docente, era este docente que tenía una característica de ser misionero, como un misionero en formar este modelo de ciudadano que exigía la nación en ese momento y que era formarlo en las normas, los valores, por eso lo normal. ¿De dónde proviene el término de escuela normal? Habla de norma, de regla. Y se educaba de esa manera, se educaba intentando formar este ciudadano en base a esas normas y a esas reglas. Este tipo de educación fue muy característico porque fue dado por mujeres en esta primera etapa del nivel, porque ellas tenían este instinto maternal que podían llegar a representar lo que era la madre en un núcleo familiar. Entonces mayormente eran maestras las que se la formaban o las que dictaban en este nivel las clases para lograr el objetivo de este tipo de ciudadano. Otra de las cuestiones que se daban en este nivel eran el higienismo, lo que digamos es el disciplinamiento de las masas, de toda esta cantidad de alumnos que buscaba disciplinar, que buscaba homogeneizar, que buscaba normalizar. ¿Y por qué homogeneizar? Porque en este momento en nuestra nación existía gran cantidad de una corriente migratoria, había gran cantidad de inmigrantes, entonces existía esa necesidad de poder unificar y de poder inculcar todo lo que eran los símbolos patrios, todo lo que identificaba a esta nación para la formación de ese ciudadano que decíamos inicialmente, había que poder construirlo. Eso es lo que nos permitió esta tradición. Pero estos docentes tenían esa característica de misionero, de formador, y que a su vez te
compartían esta cuestión o tenían esta característica de que formaban con conocimientos básicos, o sea, no era principal la transmisión de conocimientos en esta etapa de la formación docente, sino que más bien se le daba prioridad a toda esta cuestión normalizadora, disciplinadora, de conducta, antes de estos conocimientos que solamente era lo básico. Frente a esta situación es lo que va a dar paso a la próxima tradición. Ya corriendo el año 1900 es donde surge la tradición académica, que es la que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué pasó en este contexto? En este contexto teníamos la necesidad, o más bien estos docentes tenían la necesidad de dar mayor importancia, era primordial para ellos el dictado de contenidos. Había que conocer el contenido, decían estos docentes con formación académica. Es sumamente necesario que el docente, y esto recuérdenlo bien porque es una de las características, una de las dos características principales de esta tradición, que el docente debe conocer a rajatabla el contenido que dicta en las aulas, combinada con la otra característica que es la poca importancia que se le daba a la formación pedagógica en ese momento. Y hagamos hincapié en lo que es pedagógico. ¿A qué llamamos pedagógico? Bueno, pedagogía, ustedes seguramente lo van a estar, si es que no lo están viendo en este momento, lo van a ver más adelante en la materia que lleva su nombre, y que no solamente son todas las herramientas que utiliza el docente y las técnicas para que este conocimiento sea incorporado por el alumno. La pedagogía también marca un nexo entre el conocimiento y el alumno. Es un trabajo que va realizando el docente, mediante el cual es preparado, estamos siendo preparados para que estos conocimientos logren ser incorporados por el alumno. Entonces, para esta tradición, la pedagogía no es importante. Ellos decían que la pedagogía se iba a aprender en el trayecto del docente. Solamente había que darle importancia a la transmisión de conocimientos y a la calidad del conocimiento. Es decir, se formaba este docente, se producía el conocimiento y era muy importante la reproducción. Pero ¿cómo se reproducía? Lo iban a ver, lo aprendían en el camino. No era necesario prepararlo al docente, era realmente una pérdida de tiempo prepararlo en la pedagogía, habría que prepararlo en el contenido. Esas son las dos características fundamentales de esta tradición. Es muy importante poder hablar del contexto en el que surge esta tradición académica. Tenemos que hablar en este contexto que va a surgir allá por el año 1900, que conviven tres actores que debemos recordar y que fueron fundamentales en este conflicto, en esta puja de poderes que se dio. Poder por el control total de la enseñanza. Y estos tres actores fueron las escuelas normales, creadas por Sarmiento allá en 1870, que ya fueron recordadas, las universidades y los institutos terciarios de formación docente para el nivel secundario. En sus inicios teníamos la existencia de estas escuelas normales que formaban docentes para el nivel inicial, era el magisterio, ¿verdad? Y la universidad en ese momento era característico el monopolio que tenía sobre la formación de docentes para el nivel secundario, el nivel medio. ¿Qué es lo que sucede en este contexto? Hay una gran expansión del nivel secundario, por lo tanto se va a demandar mayor cantidad de egresados para este nivel, mayor cantidad de egresados docentes, de profesores del nivel secundario. Y en esta necesidad surge una de las instituciones que va a ser el principal actor de esta puja, de este conflicto, que son los institutos nacionales de profesorado secundario.
¿Qué va a pasar en este contexto? Porque la universidad, ¿qué es lo que formaba? Como decíamos, formaba docentes para el nivel secundario que tenían cierta característica. Eran docentes que se formaban en una área determinada, que tenían el respaldo de esta corriente positivista, los contenidos que enseñaban tenían que ver con esto, ¿verdad? Una corriente positivista que tiene que ver con las ciencias empíricas, comprobables, esta característica de las ciencias naturales, cuyos conocimientos son objetivos, son neutrales, no se modifican, no son alterables, tienen el valor de ley. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de los paquetes, de estos conocimientos que se brindaban a manera de paquete cerrado, que el docente formado en esta universidad debía conocer. Se producía esa información y debían reproducirlo en el momento en que dictaran la clase. Era una especie de producción-reproducción de conocimientos, así, de manera textual. Y ¿qué pasaba con la pedagogía? Recordemos que era uno de los elementos de la tradición académica y para esta tradición no es importante la pedagogía. Tal cual, para esta universidad, estos docentes que se preparaban no debían ser preparados en herramientas pedagógicas, porque ellos consideraban que estas herramientas las iban a obtener a lo largo y en el transcurso de su accionar como docente, en su desempeño como docentes. En la práctica las iban a ejecutar. Es decir, que no había por qué prepararlos, por eso era una pérdida de tiempo para ellos. Estos institutos terciarios que se forman durante esta expansión que mencionábamos y que van a ser la competencia de las universidades, forman docentes que tienen que ver con una formación específica de cada área. Como hoy en día nosotros tenemos el profesorado de economía que forma docentes que van a dar en cada una de las materias de economía, el profesorado de historia que también van a dar historia, el profesorado de lengua que van a dar, digamos, lengua en las distintas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que buscaban estos institutos? Que cada profesional se especializara en la rama que iba a dar. Pero a diferencia de la universidad, pensaba que la pedagogía era una herramienta fundamental de la que debía disponer el docente en el momento de dar clase. Por lo tanto, la pedagogía estaba dentro de este currículum de preparación del docente. Esa era la gran diferencia que había entre uno y otro. Pero se va a dar un conflicto y una lucha de poderes por obtener esa posición y ese dictado de clases en el nivel medio por parte de estos dos actores fundamentalmente. ¿Qué va a pasar? La universidad desprestigiaba a los egresados de las escuelas normales porque decían que no estaban bien preparados y que los institutos terciarios tampoco deberían formar parte de esa oferta de docentes. Ellos debían mantener el monopolio. En esta puja y en esta lucha de poderes, no solamente fue una lucha de cargos públicos, de a ver quién ocupaba esos cargos, sino que más bien era una lucha de capitales culturales distintos, una lucha de clases sociales. La universidad identificaba la clase alta de la sociedad y estos institutos terciarios identificaban la clase media que buscaba ascender en la escala social y ubicarse y posicionarse mejor en esta jerarquía de estatus social. Es muy importante que a lo largo del tiempo esta puja, debemos remarcar, se mantuvo hasta llegar al año 1976, que tenemos otro hecho histórico fundamental que todos conocemos y que es la dictadura, este gobierno de facto, estos militares que realizan un golpe de Estado y que toman el poder por la fuerza y que también en este momento utilizan la escuela como medio para transmitir su ideología. Pero no era una ideología que la transmitían
de manera a través de los paquetes educativos y demás, sino que la transmitían a la fuerza, a través del poder de coerción, de este poder coercitivo y violento. Se perseguía a docentes, se los agregaba a una lista negra, se decía qué es lo que se debía dar en la escuela y qué no se debía dar, y buscaban inculcar al máximo de manera de hacer perdurar esta ideología militar a través de la educación. Nosotros recordemos que a lo largo del tiempo los institutos educativos, la educación en general, ha sido víctima de esta necesidad de transmitir las ideologías, de ser un medio de transmisión de ideologías. Entonces, esta fue otra de las oportunidades en que las instituciones educativas sufrieron esta coerción. En este ámbito tenemos que recalcar que se ha mantenido esta idea del docente con tradición académica por la producción y reproducción de los contenidos, que por algo es una tradición, porque se ha mantenido a lo largo del tiempo y tiene la fuerza de tradición, y que al día de hoy, en la actualidad, seguimos teniendo indicios de que esta tradición vive en cada uno de los docentes de alguna manera, en unos más, en otros menos, pero la tenemos presente, ¿verdad? Entonces, hay algunas cuestiones que vamos a nombrar así de manera general para dar paso a las actividades que ustedes van a realizar, durante la videoconferencia o con anterioridad también. Están dispuestas todas en el PowerPoint, pero es necesario aclarar que en la actualidad nosotros tenemos vivas estas características. Por ejemplo, ese docente que no le permite el pensamiento crítico y creativo a sus alumnos, es decir, yo les entrego un paquete de conocimientos que ustedes deben aprender y no es necesario ni reflexionar ni ejercitar esta capacidad crítico-reflexiva, sino más bien reproducir lo que se les da. Ese es el docente, digamos, de una manera de reproducir lo que es el docente que marca, ¿no es cierto?, esta tradición, que debe reproducir el conocimiento. Estos docentes que también creen en el nombrado vaciamiento de contenidos. Esta es una palabra que ha estado muy en boga en el último tiempo y que es una creencia por parte de estos docentes, que se ha vaciado el contenido que se venía dando y que se le ha ido dando prioridad a otras cuestiones que no son necesarias transmitir en la escuela, que en la escuela deben transmitirse solo los conocimientos y deben reproducirse y deben ser inculcados a los alumnos. También estos docentes siguen creyendo que lo pedagógico y que la formación en lo pedagógico por parte de los docentes no es necesaria y que la producción y reproducción de conocimientos cada vez tienen una brecha mayor, porque ellos creen que es necesario que esa brecha no exista y que el docente dé para lo que ha sido formado en conocimientos teóricos y cerrados. También creen en la incompetencia docente, como muchos de la opinión pública creen, y esta característica de la tradición académica está fuertemente relacionado con esto de la incompetencia, de creer que los docentes, al no estar preparados de manera correcta, no pueden dar las clases o no pueden transmitir los conocimientos que tendrían que transmitir, y volvemos al vaciamiento de contenidos. Esas son principalmente las características que está teniendo en este momento un docente con tradición académica en su formación. Bueno chicos, así queda desarrollado lo que es el tema tradición académica como una de las tradiciones docentes. Espero que haya quedado entendido el tema.
para mejor comprensión del mismo. En el PowerPoint que les ha sido proporcionado hay una serie de actividades de las cuales algunas van a ser realizadas durante la videoconferencia y otras son a manera de que toda esta información quede comprendido y entendido. También hay algunas frases de María Cristina Davini y alguna otra imagen para reflexionar. Espero que pueda ser de gran utilidad el PowerPoint que les he proporcionado. Que estén muy bien y nos encontramos durante la videoconferencia.